¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios es domingo y esta semana inicia la famosísima Semana Santa. Ya ven que todos los años se celebra en estas fechas, más o menos, y en esta ocasión cayó en estos días. Quiero invitarles a las actividades que hay en todas nuestras sedes. Hay actividades especiales. Asista a las reuniones presenciales. Así es que yo les animo, les invito, ya que tiene quizás a lo mejor tiempo, ¿verdad? A lo mejor algunos pues se van de vacaciones o lo que sea, pero de todos modos, si no es así, aproveche estos tiempos para buscar al Señor. Y bueno, yo también quiero anunciarles que hemos concluido una etapa, un ciclo de el programa Nicodemo, apenas la semana pasada. Entonces vamos a iniciar un nuevo ciclo, pero va a ser hasta en mayo. Esto es a partir del día 2 de mayo, martes 2 de mayo, reiniciamos nuestro programa Nicodemo y ya les estaremos avisando cuál va a ser el tema de este programa. Y bueno, también quiero animarles a todos a continuar en las charlas pastorales y todas las actividades que tenemos también en línea. Dios les bendiga. Y yo quiero hacer una oración, pedir la bendición de Dios para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú nos has bendecido, nos permites tener este tiempo y yo oro por cada persona, hombre, mujer, niño, adulto, anciano o anciana que nos están observando, viendo, que tu mano repose en sus vidas, que tú, Señor, estés con cada uno de los que nos están viendo, Señor, y también meditando en tu palabra. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a unos video anuncios, los 90 segundos, y yo regreso con el mensaje el día de hoy. Oxígeno indispensable. Nadie puede vivir sin el oxígeno. Necesitamos el oxígeno para todo lo que hagamos y lo que hacemos. Cuando nos falta el aire, nos dan oxígeno. Cuando tenemos problemas de salud en los pulmones, necesitamos oxígeno. Donde quiera podemos encontrar el oxígeno, pero no siempre el oxígeno que está en el ambiente es suficiente. Para una persona enferma, el oxígeno tiene que ser embotellado y luego entregado y otorgado a través de diferentes formas, pero a final de cuentas el oxígeno es indispensable para la vida. Lo mismo sucede con las plantas, los árboles. Todo mundo necesita oxígeno, hasta los mismos peces del mar necesitan oxígeno, porque el oxígeno es indispensable, pero también Cristo es indispensable. Cuando hablamos acerca de lo indispensable, significa que no se puede dejar de lado, que simplemente se requiere para poder vivir y es indispensable. Cristo es indispensable. Indispensable para poder vivir, para poder decidir, para poder caminar, para poder tomar pasos firmes, para poder saber a dónde vamos, para saber también de dónde venimos cuando Cristo nos ha perdonado y cuando Cristo nos ha salvado, transformado y luego nos invita a la vida eterna mediante su poder y su gracia. Cristo indispensable. Muy bien, pues estamos aquí ya de regreso y bueno, yo quiero decirles que estamos estudiando el libro de Ruth. Van a ser una serie de 6 mensajes. La serie se llama Ruth, la inmigrante moabita, lecciones sobre la vida de Ruth basadas precisamente en el libro de Ruth que está en el Antiguo Testamento. Y bueno, comenzamos con la primera parte que era
la historia de Noemí, una historia de dolor y de tragedia, ¿no? Y la semana pasada yo compartía sobre Ruth, una historia de entrega y de fe. El día de hoy el tema se llama Ruth, una historia de transformación. Y yo quiero nuevamente poner el video, o sea, ahora el segundo capítulo. Esperamos que ya sea en velocidad normal. Por ahí hubo en el pasado, ¿verdad? Que se adelantó demasiado, ¿verdad? Iba muy rápido, pero ya va a velocidad normal. Son solamente 4 o 5 minutitos lo que es el capítulo número 2. Vamos al capítulo y yo regreso con ustedes después. Capítulo 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: «Déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás». Noemí respondió: «Está bien, hija mía, puedes ir». Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro, Elimelec. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. ¡El Señor sea con ustedes! ¡El Señor lo bendiga! Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: Es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo: Escucha, hija mía. Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? No soy más que una extranjera. Sí, lo sé. Pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: Déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: El hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga. Nos muestra su bondad
no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: Es más, Boaz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente! Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego, siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Muy bien, aquí estamos ya lo leímos, todo el capítulo número 2, pero yo quiero leerles nuevamente a partir del versículo, también del capítulo número 2, a partir del versículo número 8 al 16, porque en estos versículos estaré basando lo que hoy les voy a compartir. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo número 2, versículo número 8 en adelante, hasta el 16, dice: Entonces Boaz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas te has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo: a la hora de comer, ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Hasta aquí esta parte de la palabra de Dios. Estamos hablando también de la inmigración. Escuché yo decir a una persona: la inmigración o la migración es un derecho del ser humano. De hecho, en la Biblia ha existido migraciones constantes, ¿no? Hay historia de migraciones desde el padre Abraham, ¿no? Que dice que migró, ¿verdad? De las tierras del norte, de los caldeos, ¿verdad? Para venir a la tierra de Canaán. Pero aún muchos años antes encontramos al menos dos mandatos de Dios: el primero a Adán y a Eva, y el segundo a Noé y a sus hijos, cuando les dice en dos ocasiones el mismo mandamiento: vayan y multiplíquense y llenen la tierra. Esto significa que llenar la tierra había que migrar, ¿no? Las migraciones siempre han estado en la historia de la humanidad. Lamentablemente, tristemente, los nativos de una nación, en cualquier nación, no siempre reciben a los migrantes de buena gana, ¿verdad? A veces no somos tan hospitalarios. Y bueno, lamentablemente esta misma semana fuimos testigos impactados en nuestro país de esa noticia, ¿no? Del incendio de un refugio para migrantes del gobierno mexicano, ¿verdad? Allá en Ciudad Juárez, donde murieron
no se sabe bien, pero alrededor de 38, 40 personas y muchos heridos. Y esto sonó la alarma en todo el mundo, ¿verdad?, de cómo se están tratando a los migrantes. Quiero decirles que no es un consuelo, pero esto sucede en todo el mundo, porque también hay personas, por ejemplo, hace 2 años en el estado de Texas, aquí enseguida de nuestro país, dejaron a alrededor de 55 migrantes encerrados en un tráiler, en un calorón tremendo, que terminaron todos muriéndose asfixiados en ese tráiler. O sea, sucede en los países ricos, sucede en los países pobres y en los más pobres, y en todas las naciones suceden este tipo de situaciones, ¿no? Pero también está el asunto de la migración constante, en donde llegan las personas, los migrantes, y son pues menospreciados, son de todo tipo, ¿no? De vejaciones, explotados, asesinados incluso, ¿no? En nuestro país hay muchas historias de migrantes que han sido ultrajados, explotados, robados, hasta asesinados, lamentablemente. Y Dios manda que tratemos bien al migrante, al extranjero. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en Éxodo 23, del 9 al 12. Dice, y no angustiarás al extranjero, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Incluso en otro pasaje dice que no podían recoger todo el cultivo, sino que tenían que dejar algo allí para los pobres, pero también para los extranjeros. Si podemos nosotros leer este pasaje de la Escritura, encontramos que Dios ha sido garante de los derechos humanos de los extranjeros desde hace milenios. Que no lo hagamos es otra cosa, pero ahí está en la palabra de Dios. A final de cuentas, todos somos migrantes en este mundo, de una o de otra forma somos, y la Biblia lo dice, peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Y los inmigrantes experimentan todo tipo de situaciones, ¿no? El ser anti-inmigrante es un pecado ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos manda amarle al extranjero, al migrante, justamente ser hospitalarios y ayudarles a que sigan su camino, que vayan adelante. Ahora, si bien es cierto que a veces estamos expuestos incluso a migrantes que no se portan bien, esto no significa que todos sean iguales, y nosotros debemos de tratar bien a todos los que podamos, incluyendo a los migrantes que son de nuestro propio país. Yo tengo la costumbre, cuando tengo oportunidad y me paro en un semáforo y veo a personas que vienen del sureste de México, platico con ellos. Claro, también les doy una moneda, dependiendo de las personas, hasta un billete les puedo dar. Y sé que mucha gente lo hace, no soy el único. Pero algo que me llama la atención es hablar con ellos. Les platico, ¿verdad? Les pregunto, siempre algunos traen un bebé o un niño en la mano y les pregunto, ¿cómo se llaman? Y siempre les digo que se cuiden, que no anden solas o solos, que traten de estar en grupo y busquen su protección, porque el diablo anda tratando de destruir a todo tipo de personas y de hacer, ¿verdad?, que vivan terriblemente mal, ¿no? La Biblia dice que debemos tener misericordia con los pobres de la tierra, con los extranjeros. Y si alguien es pobre, es un migrante. El migrante no trae nada. Algunos dicen, sí, trae algo de dinero, pues si no, ¿qué les roban? Sí, pero son los pobres de la tierra, están despojados de su nación, de su país y todo eso. Ahora, con todo esto en mente, ¿qué es lo que yo les quiero enseñar el día de hoy? No es un discurso político de defender a los migrantes, tampoco vamos a acusar y atacar absolutamente a nadie, sino más bien la lección más importante, Ruth la migrante, que primero su suegra
y su suegro y su esposo y su cuñado migraron de Belén, de la tierra prometida de la Palestina, a los campos de Moab. Moab, otro país. Allí la conocen. Al último de todos los que vinieron, solamente regresa Ruth con su suegra, ¿verdad? Que se había casado con Malón, el hijo de Noemí, y que finalmente también fallece. Entonces quedan ellas dos y se van juntas de regreso. Y ahora Noemí regresa a su país, pero Ruth es inmigrante. Y seguramente, es más, una persona inmigrante, una persona extranjera, es bien fácil de reconocer. O sea, a veces por su forma de vestir, otras veces por su forma de hablar. Y aunque hable nuestro mismo idioma, incluso su forma de caminar, de moverse y hasta su tono de voz, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha notado, cómo hablan los de Guatemala, cómo hablan los costarricenses. Pues es un tono que es muy interesante, ¿no? Y es parte de que así son reconocidos, ¿no? Y Ruth fue inmigrante. Pero este tema yo le he titulado Una historia de transformación. Y en este capítulo 2, ¿verdad? Encontramos las siguientes cosas. Lo primero, que Ruth fue a trabajar con la esperanza de que a pesar de ser extranjera, alguien le diera trabajo. Me llama la atención que no estaba buscando la misericordia de la gente, estaba buscando una oportunidad para trabajar. Cuando los inmigrantes de diferentes países, sobre todo de los pobres, viajan a los países ricos, ¿verdad? Ellos muchas veces reciben buen trato, misericordia, ¿verdad? Y justicia para ellos. Pero ellos no están buscando que les den todas las cosas gratis. La mayoría de la gente va a trabajar. Los mexicanos se han distinguido de cuando van a trabajar, ¿verdad? Ya de trabajar duro, de trabajar de sol al sol, de hacer trabajos, los mexicanos y otros, ¿no? Hacer los trabajos más difíciles que incluso otros no quieren hacer, o los nativos de ese país no quieren hacer. Y hablo no solamente de los Estados Unidos, sino también de Europa o de otros países ricos como Dubái, ¿verdad? Los Emiratos Árabes, o Australia, u otros países donde la gente va a trabajar. También hay inmigración de Filipinas, Indonesia, países pobres que viajan para trabajar en países más ricos del sudeste asiático, como lo es Malasia, y también obviamente países como Singapur y ciudades grandes como Hong Kong o Shanghái, donde hay mucha opulencia y riqueza. Ellos van a trabajar a esos lugares, ¿no? Y están allí, ¿verdad? Para trabajar. Igual Ruth fue a trabajar. Inmediatamente le ruega a su suegra: quiero ir a trabajar. Y encontró, ¿verdad?, trabajo en el campo de un rico hacendado. Ella no lo sabía. Más adelante su suegra le dice que ese rico hacendado llamado Boaz era su pariente. El pariente Boaz, ¿verdad?, la reconoce y reconoce que era extranjera. Se notaba, ¿verdad? Pero luego después él había escuchado de ella y dice que he sabido el bien que le has dado a tu suegra, ¿verdad? Ha sido una buena mujer, ¿verdad? Y deja órdenes de no molestarla. Luego le invita a la comida y le permite que coma cerca de él. ¿Sabe qué? Esta es una historia también de amor. El hombre se enamora de Ruth, la moabita extranjera. Seguramente era bonita, seguramente era joven, estaría entre alrededor de los 25 años, ¿no? No sé, ¿verdad? Y luego le invita, ¿verdad?, a su mesa, la bendice más que al resto. El encuentro de Ruth y de Boaz es un encuentro de transformación, porque cambia la vida de Ruth, pero también cambia la vida de Boaz. O sea, todo cambia. Y todas las condiciones de pobreza y todo eso empiezan poco a poco a cambiar. Estos son algunos de los elementos que encontramos en la historia, pero aquí viene la analogía, que son las lecciones para nuestra vida, y es lo que yo quiero dejarles en su corazón. Hay una analogía de Boaz y Jesucristo. En primer lugar, Jesús nos reconoce. Y esto es interesante porque Jesús sabe cuando una persona extranjera pasa por nuestro país.
Jesús lo sabe todo. Jesús sabe nuestras vidas. En la tierra somos extranjeros, somos migrantes y Jesús lo sabe y Él nos reconoce. No nos vamos a quedar aquí para siempre. El mundo no es nuestro destino. Somos llamados a vivir una vida diferente porque representamos al final de cuentas a otro país, otro gobierno y otro reino. Ahora en Cristo nosotros le debemos una lealtad precisamente al nuevo gobernante del nuevo país al que hemos ingresado, que se llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces tenemos una nueva ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero aquí lo que me llama la atención es esta analogía. Así como Boaz reconoce a Ruth, así Cristo nos reconoce a cada uno de nosotros. En segundo lugar, así como Boaz sacia el hambre y la sed de Ruth, de la misma manera Jesucristo sacia el hambre y la sed de nuestra alma. Porque Jesucristo es el único que puede saciarnos. Es interesante cómo esta mujer, ¿verdad? Está ahí y yo creo que vos la ve sedienta y hambrienta. Seguramente que a pesar de su belleza también estaba quizás un poco demacrada, flaca, y él dice, vente a comer, y le dio de comer, y le dio comida, y le dio bebida, ¿verdad? Y todo eso. Y esto me recuerda que aun cuando nosotros andemos en tiempos de miseria y de escasez y todo eso, la Biblia dice que Jesús va a saciar nuestra hambre y nuestra sed. De cualquier cosa que tengamos hambre y sed, Jesús es suficiente para saciarnos, ¿verdad? Entonces, ahí está. A veces yo me pregunto, ¿por qué si Jesús nos ofrece satisfacción al alma, nosotros tendemos que andar hurgando en los basureros de este mundo, para comer basura de este mundo? Hay cosas de este mundo que son apetecibles y de alguna manera aceptables, pero esto no significa que lo malo, el desperdicio, lo perverso, sea parte de nuestra dieta, cuando Jesús está dándonos tantas bendiciones en nuestras vidas. Y la otra cosa también, ¿verdad?, es que Jesús protege nuestras vidas, así como vos protege la vida de Ruth. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Dice que en 2-3 veces le dicen, no la molesten, déjenla, no le hagan nada, no le impidan agarrar. ¿Por qué? Porque a veces los nativos de una nación son los peores anfitriones y en contra de los extranjeros empiezan a molestar a los extranjeros, a los migrantes los empiezan a explotar y todo eso. Y vos da la indicación, dice, no le hagan nada. Eso habla de protección. Jesús nos protege. Jesús es nuestro abogado, pelea nuestras batallas y las gana. Se enfrenta al enemigo de nuestras almas, nos libra de la angustia y de la desesperación. Cristo es nuestro defensor y no perderá ninguna batalla. Escuche esto bien, ¿verdad? Cristo es nuestro defensor y no perderá ninguna batalla. Él es nuestro Padre, o Dios es nuestro Padre, y Jesucristo es el enviado del Padre para traer bendición, pero también me llama la atención de la protección de Dios. ¿Qué prefieres? ¿La protección de Dios o la protección del mundo? Hay personas que venden protección y hay seguros para proteger todo tipo de daños que nos pudieran suceder. Y yo soy partidario de que la gente compre seguros, ¿verdad? Seguros de gastos médicos, seguros de accidente y todo eso. Nosotros mismos también tenemos esos seguros, ¿no? Pero nuestro mayor seguro está en Dios. Él es el que ahorita provee para nosotros esta seguridad y que podemos nosotros acudir, ¿verdad?, a este tipo de seguros, pero Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro mayor seguro. Y nosotros debemos entender esto y debemos tenerlo a Jesús como nuestro protector. Luego, de la misma manera que vos invita a Ruth a su mesa, a comer de lo que ahí había, Cristo nos invita.
Hallamos gracia ante sus ojos. Nos atrae a su mesa, nos invita a la mesa. La Santa Cena representa precisamente eso, la mesa del Señor, en donde todos son invitados y donde la gracia se extiende de parte del dueño de la mesa. Por cierto que algunas veces en algunas organizaciones religiosas, las personas no pueden tomar la Santa Cena porque se convierten en administradores y dueños de algo que no les pertenece. Y hablo de la mesa del Señor. Si Jesús está a la mesa y Él es el Señor de la mesa, Él puede invitar a las personas. Esta semana, incluso en algunas de nuestras sedes, se recuerda precisamente el sacrificio de Jesús mediante la Santa Cena, que también se celebra en otras épocas del año y constantemente durante todo el año. Pero esto nos recuerda a nosotros que estamos invitados a la mesa, y vos invita a Ruth, hallando Ruth gracia ante los ojos de vos. De la misma manera también Dios nos invita a su mesa. Jesús es nuestro pariente más cercano. Al final del capítulo 2, Noemí introduce esta información que Ruth no la sabía. ¿A dónde fuiste a trabajar? Al campo de Booz. ¿Sabías que Booz es nuestro pariente más cercano y que también puede redimirnos? ¿Qué significaba eso? Que Noemí tenía y Ruth tenían derecho a una parcela. Que alguien seguramente se había encontrado con ella y se había quedado con ella o estaba abandonada. Pero este derecho venía precisamente porque Noemí y Ruth estuvieran casados con los dueños legítimos de esa parcela, de ese campo, de ese cultivo. Pero no era un asunto que ya somos como ahora, ¿verdad? De que son las herederas y punto. No. Había que redimir el campo y lo hace el pariente más cercano para entregarles ese campo. Y esto llama la atención porque así lo introduce y lo vamos a ver en esta misma serie, que fue precisamente lo que sucedió, ¿verdad? De la misma manera Jesús se convierte en nuestro pariente al hacerse como uno de nosotros y redimirnos para darnos la vida eterna. Vos es un antitipo, un tipo más bien, o un símbolo de Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, nos reconoce, satisface nuestra sed como lo hizo vos con Ruth. Jesucristo nos protege, extiende su gracia a nosotros y nos invita a la mesa, y también es nuestro pariente que se hizo como nosotros para redimirnos. Y aquí es donde está precisamente la salvación de Dios para ti, para mí, para todos nosotros. Recuerda que esta es una historia de transformación. Al cerrar precisamente este tema, ¿verdad?, sobre Ruth y Noemí, y sobre todo de Ruth, le hace una recomendación Noemí a Ruth y le dice: cuando regreses, no te vayas a otro campo, quédate allí, junto al campo de Booz, tu pariente cercano. Y esto es lo que Dios nos quiere enseñar. Dos cosas para cerrar esto. La primera, cuando tú te acercas a Jesús, lees el Evangelio y crees al Evangelio, tu fe en el Evangelio te va a transformar. Porque tu vida de la mano de Jesús es una historia de transformación. Como sucedió también con la vida precisamente de Ruth. Al llegar ella al campo de Booz, su vida fue totalmente transformada. Cuando nosotros llegamos a la vida de Cristo, o Él llega a nuestras vidas, nuestra vida es totalmente transformada. Y nos conviene porque ahí hay bendición y transformación. Pero aquí está la segunda parte, que es precisamente cuando le dice Noemí, la suegra, a Ruth, y le dice: no te vayas a otro campo. Ese es el mensaje también para tu vida. No te vayas a otro campo. No te sueltes de la mano de Cristo. Sigue con Él, camina con Él, vive con Él. Cuando tú vives cerca de Él, caminas con el Señor, entonces la bendición de Dios estará allí en tu vida. Él te bendecirá en el campo que ha diseñado para ti, en la vida cristiana.
en donde tú le entregaste tu corazón, donde ahora vives bajo el cuidado, el reino de Cristo Jesús. No te vayas a otro campo, menos a un basurero. No te vayas a un lugar ajeno, porque cuando tú estás en Cristo, allí no eres extranjero, allí eres su hijo o su hija que hereda todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Así es que quedémonos en el campo del Señor. Mantengamos nuestra vida cristiana cerca de Cristo, vayamos caminando con Él, vivamos para Él. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana o en la semana. Quizás nos veamos en presenciales que tengamos o quizás en línea a través de las charlas pastorales. Pero Dios te bendiga hoy y siempre. Hasta luego.